¿Qué digo yo? Últimamente, ¿no hay un montón de fachas desmelenados por ahí sueltos? En este capítulo vamos a tratar las bases fundamentales de lo que consideraríamos el pensamiento de ultraderecha, basado en el racismo, el nacionalconservadurismo y un marcado hooliganismo político. En primer lugar, iríamos a lo que Tinbergen llamaría las causas próximas del racismo. Y realmente, por muy antirracista que te consideres, eres racista. Tu cerebro es racista. ¿Pero qué estás diciendo tú? Nuestro cerebro ha evolucionado para reconocer a las personas que pertenecen a nuestro grupo. ¿Y esto por qué? Esta estrategia evolutiva se ha mantenido hasta nuestros días precisamente como método de supervivencia. El saber reconocer a individuos de tu propio grupo te permitía discernir entre aquellos que no pertenecen a él y poder evitar así posibles infecciones o parásitos que pudiesen traer individuos de otros lugares, así como curarte de cualquier tipo de agresión física o del mismo exterminio. En un artículo publicado en Nature en julio de 2012, titulado La neurociencia de la raza, se establecen 4 actores fundamentales en el cerebro racista. En primer lugar, encontramos el giro fusiforme. Se trata de un área conectada con el córtex visual y que está muy compartimentada, muy modular y muy especializada. Gracias a ella podemos reconocer caras conocidas a individuos de nuestra propia etnia y dentro incluso encontramos grupos de neuronas especializadas en el reconocimiento de palabras escritas. Por otro lado, encontramos a la amígdala, de la cual ya hablamos en el vídeo anterior. Esta se encarga de gestionar las emociones del miedo, la agresividad, incluso la respuesta sexual. La amígdala está conectada al giro fusiforme de manera tal que cuando este se activa al no reconocer una cara o cuando reconoce una cara de una etnia que no es la nuestra, manda la señal a la amígdala para disparar la respuesta de miedo. Pues bien, ya tenemos la base de nuestro cerebro racista. Pero aquí, ¿dónde está el freno? Del otro lado encontramos el córtex cingulado. Este sería como el moderador dentro de una mesa de debate. Es un área encargada de la gestión de los conflictos y media entre la reactividad de la amígdala y nuestros valores, principios y reglas sociales que hemos aprendido, que se almacenan en el córtex prefrontal dorsolateral. Sí, ya sé que estoy diciendo muchos nombres que dan urticaria, pero para que os hagáis una idea, el córtex cingulado sería como Pepa Bueno moderando un debate entre Santiago Abascal, que sería la amígdala, y Pablo Iglesias, que sería el córtex prefrontal. El córtex prefrontal sería algo así como la máquina del tiempo de nuestro cerebro. Nos permite imaginar las consecuencias de nuestros actos antes de hacerlos. Y curiosamente es una de las áreas más afectadas por el alcohol. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Por eso nos da por hacer tantas gilipolleces cuando hemos tomado un par de anises de más. A mí que me registren. Pues bien, una vez estructurado nuestro cerebro racista, con su freno y su acelerador, me gustaría que nos centrásemos en el concepto de etnocentrismo, que sería el analizar la realidad a través de los parámetros que fija la cultura a la que pertenecemos. Algo así como un chauvinismo, un patrioterismo aplicado a la cultura. El etnocentrismo nos lleva a considerar a otras etnias o razas, que sería un término bastante feo, inferiores a la nuestra, por el mero hecho de ser diferentes. Esto lleva a conductas tales como el paternalismo clásico de aquel que va de viaje a África y no hace más que hacerse fotos dándole camisetas y galletas a los nenes pobres. Eso es etnocentrismo. Llevado a in extremis, el etnocentrismo puede acabar en la esclavitud, considerando a otras etnias así de inferiores como para poder abusarlas como mano de obra barata, o más in extremis a un exterminio, al considerar tan inferior a esa raza que es prescindible. El etnocentrismo en psicología se considera un sesgo cognitivo. Vale, voy a intentar no decir muchas palabrotas. Un sesgo cognitivo sería un error en el procesamiento de la información que recibimos del entorno. ¿Y esto por qué pasa? Pues básicamente porque tu cerebro es muy flojo y toma atajos a la hora de inferir una idea de toda la información que recibe, al no poder procesar el 100% de los datos que le llegan. Básicamente es como si tu cerebro fuese a la clase de historia de ese profesor tan aburrido que tenías y al sonar el timbre se hubiese quedado con la idea general de toda esa hora. Quizá podríamos aplicar el término etnocentrismo a la política inventándonos un término llamado politocentrismo, con el que podríamos definir a aquellas personas que piensan que sus ideas políticas son las correctas y que el de enfrente está equivocado.
Bueno, ya tenemos nuestro cerebro racista y encima supremacista. Esto nos lleva al concepto de patriotismo contra nacionalismo conservador. Para hacer una definición aséptica, el patriotismo se define como el sentimiento de ensalzar la nación propia por sus valores, su cultura, su gastronomía y lo guapa que es la gente. Mientras que el nacionalismo conservador se define como el ensalzar tu propia nación en detrimento de otras. Y antes de entrar en lo que sería la manteca, me gustaría presentaros un concepto que se llama poda sináptica. Sí, poda, como en los arbustos. El proceso de poda sináptica es un mecanismo mediante el cual las ramificaciones de las neuronas que no se usan se van perdiendo y se conservan solo aquellas rutas que se utilizan más. Una mayor poda sináptica implica una pérdida de materia gris, pero a su vez una mayor especialización del área que estudiamos. Es decir, cuanto menos, más. Y me pregunto yo, ¿existen diferencias entre el cerebro de una persona meramente patriota y de un nacionalista acérrimo? La respuesta nos la da un artículo publicado en 2016 en Scientific Reports de una universidad de Tohoku, en Japón. Este grupo de investigación presentó una serie de test de personalidad y posicionamiento político a sus sujetos de estudio, sean hombres y mujeres de diferentes edades y de diferentes clases sociales. Los test de posicionamiento político abarcaban una serie de preguntas, de modo que las respuestas posicionarían al individuo hacia un pensamiento más patriota o más nacionalista conservador. Por otro lado, los test de personalidad incluían preguntas que implicaban compasión, venganza, pensamiento supremacista frente a otras razas y test de agresividad. Todos estos datos fueron cruzados con los resultados de resonancia magnética funcional de los mismos individuos. Esta resonancia magnética permitía ver el nivel de actividad en diferentes áreas cerebrales cuando se presentaban estímulos concretos. Y asimismo podía verse el grosor de la capa de materia gris que presentaban estas áreas. Curiosamente, aquellos individuos que presentaban un posicionamiento político más patriota, coincidiendo con mayores valores de compasión, mayor tolerancia a minorías y mejor concepción del Estado, presentaban una menor masa gris en aquellas áreas que implicaban la resolución de conflictos, como el córtex cingulado que habíamos hablado antes, o el córtex prefrontal, donde se encuentran los valores, las reglas sociales y la paciencia. Asimismo, aquellos que se posicionaban más hacia un nacionalismo conservador, en los test de personalidad dieron puntuaciones más altas en agresividad, intransigencia, intolerancia, racismo y supremacismo, lo cual coincidía con un mayor grosor en la capa de materia gris en las áreas que he mencionado antes. Un área fundamental en la cual se veía diferencia entre ambos sesgos políticos era el córtex órbito-frontal, que es un área encargada de gestionar las comparaciones sociales. Una mayor densidad de masa gris en este área estaba relacionada con una mayor sensación de supremacismo frente a otras razas. De modo que de este estudio tan interesante podemos inferir que nuestro cerebro está perfectamente estructurado para determinar nuestro posicionamiento frente a nuestros iguales o a nuestros diferentes, y eso determina nuestro posicionamiento político. Por último, quisiera meter las manos un poco en lo que a mí me gusta llamar hooliganismo político, y para ello tenemos que remangarnos bien y meternos en lo que se llama teoría de la mente. Esta teoría afirma que tenemos capacidad no solo de entender las acciones de los demás, sino también de atribuirles estados mentales y usar esta información para predecir sus conductas. Esta es una característica fundamental de los mamíferos altamente sociales, como los humanos, y esto es gracias a las llamadas neuronas espejo. Hacen algo tan bonito como reaccionar cuando vemos a un congénere realizar una acción que hemos hecho nosotros. Somos animales altamente sociales, como ya hemos comentado, y esto se puede ver perfectamente en nuestro sistema endocrino. La hormona oxitocina se libera en altas dosis cuando nos encontramos en situaciones sociales y tiene efectos de bajada de la presión, disminución de la actividad del sistema nervioso autónomo simpático y disminuye el cortisol, que sería la hormona del estrés. La oxitocina se encarga de cosas tan chulas como establecer los vínculos con personas que nos rodean, establecer los vínculos materno-filiales o los lazos afectivos con nuestra pareja. Todo esto nos lleva a los conceptos de autocategorización e identidad social. Se está poniendo chunga la cosa. Que hablando mal y pronto sería como encontrarte a ti mismo dentro del grupo al que perteneces. Y para ello me gustaría remitirme a dos grandes experimentos dentro del mundo de la psicología, que son el de Asch
y el de Milgram. En su experimento, Ash quería probar que la influencia del grupo determina nuestras decisiones. Para ello, en una terapia de grupo, se puso de acuerdo con todos los que pertenecían a esa misma terapia, menos con una persona que sería el sujeto de estudio. Al inicio, presentó una tabla con una línea. Después presentó otra tabla con 3 líneas, una más pequeña, otra igual y otra más grande. Y pidió a los sujetos que dijesen cuál de esas 3 líneas era igual de alta. Los actores que formaban parte del estudio tenían indicaciones de decir una respuesta errónea. Y al inicio, el sujeto de estudio mantenía firme su opinión de que la línea que había decidido tenía la altura correcta. Pero conforme el grupo continuaba a repetir una respuesta incorrecta, surgió el conflicto dentro del sujeto y acabó cambiando su opinión para hacerla igual a la del grupo. Por otro lado, el experimento de Milgram es uno de los más interesantes que conozco y probó la base de la denominada defensa de Nuremberg, que era el argumento que daban aquellos encargados de los campos de concentración nazis, quienes se exculpaban de sus actos por el hecho de que había una figura superior que le daba las órdenes. Pues bien, el experimento constaba de 3 personas, un sujeto experimental, un actor y el propio Milgram. El sujeto de estudio se encontraba delante de unos controles que soltaban una descarga eléctrica a un actor que estaba enfrente. Tenía órdenes de hacer preguntas a este actor, de modo que si se equivocaba en la respuesta, este debía propinarle una descarga eléctrica, y después de cada respuesta incorrecta, debía subir la intensidad del voltaje. Al inicio, ninguno de los sujetos de estudio tuvo reparos a la hora de soltar la descarga ante cualquier error, pero conforme aumentaba el voltaje y la respuesta desesperada del actor se hacía cada vez más dramática, Milgram observó cómo en estas personas iba surgiendo el conflicto. ¿Hago caso a la autoridad o hago caso a mis principios morales que me dicen que no debo hacer daño a mis iguales? La respuesta te sorprenderá. Gran parte de las personas que formaban parte del estudio se mantenían firmes a la hora de mantener las órdenes de la autoridad, pero un número bastante importante entraba en conflicto y decidía incluso abandonar el estudio. De este modo se establecieron las bases psicológicas que nos llevan a seguir ciegamente a la figura del líder, lo mismo que Ash había establecido las bases para explicar aquellos procesos mentales que nos llevan a seguir la opinión de la mayoría. Y estos 2 experimentos nos permiten explicar el hooliganismo político. ¿Por qué hay personas que siguen férreamente las ideas de ciertos partidos como si fuesen mantras, sin saber a ciencia cierta si es cierto o no aquellas premisas que siguen? Véase inmigración, violencia machista, véase política territorial. Después de toda esta turra que os he dado, quisiera aclarar que este vídeo lo hago desde la más estricta neutralidad política. Es simplemente mi interpretación tras el estudio que he realizado y que recopilo para volcarlo en este vídeo, con el mero objetivo de que podamos entender un poco mejor cómo funciona nuestra mente y no nos dejemos llevar por sesgos cognitivos empujados por políticas viscerales que atacan más a las tripas que a la razón. Pues nada, espero que os haya gustado, que haya quedado un poquito más claro estos conceptos relacionados con la neurociencia y que compartáis mucho este vídeo. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete, dale a la campanita y busca el Instagram de Con S de Ciencia. Y con esto estaríamos despachados.